Ministras y funcionarios del Gobierno Nacional, aquí presentes, la ministra de Vivienda, Catalina Velasco, la ministra de Cultura, Patricia Ariza, la directora general de Prosperidad, Cielo Rusinski, la coordinadora de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, Paola Campuzano Jaramillo, representantes de los organismos internacionales acreditados en Colombia, entidades gremiales, sindicatos, asociaciones y confederaciones en Colombia, integrantes del Grupo Élite de Inspección Laboral para la Equidad de Género, aquí presentes, medios de comunicación y a todas y todos. Aquí comienza otra propuesta hecha en la campaña electoral que tiene que ver con transformar en realidad el Ministerio de Trabajo desde una óptica femenina. La desigualdad laboral se mide en formas diferentes y cubre muchísimos aspectos. Y en esto el DANE, y sería importante una reunión con la directora del DANE, puede jugar un papel importante porque la medición de temas que nunca se han medido por razones ideológicas es clave para resolver problemas, para saber si avanzamos, no avanzamos. Es como un faro que nos va indicando la pertinencia del trabajo que desarrollamos. En el DANE la palabra campesino, campesina no existía. Desde el punto de vista del salario, hay cosas que no existen y no son medidas. Desde el punto de vista del Producto Interno Bruto, esa cuenta cada vez peor hecha en todo el mundo alrededor de valorar la economía, por ejemplo, hay temas que no aparecen y que yo creo que es importante que empecemos a tener, así sea a partir del primer dato, si es que no se pueden reconstruir para los años anteriores, pero este tema del DANE me parece fundamental, por ejemplo, en el tema que aquí nos convoca, el salario. El salario no cubre a toda la población colombiana, lo sabemos. Lo que han llamado, mal llamado, informalidad, no nos permite ver otro mundo económico que no está precisamente bajo la realidad salarial, se mueve bajo otras condiciones de ingresos más reducidos que el salario mínimo, ahora que vamos a entrar a discutirlo. Por estos tiempos y hasta cubrir el mes de diciembre, la prensa se dedica año tras año a hablar del tema del salario mínimo, cuánto va a subir, en qué porcentaje, etcétera. Hay discusiones de teoría económica alrededor del crecimiento del salario mínimo, pero poco hemos visto qué eficacia tiene. Si es del 10% o es del 15% o es del 20%, ¿qué afecta? Porque la persona que gana 100,000 pesos por encima de lo que ha sido el salario mínimo en el año, no sube en la misma proporción que el salario mínimo necesariamente. Puede quedar incluso por debajo del salario mínimo y salir de las cuentas. Sabemos que el 60% aproximadamente del cuerpo laboral de Colombia, de la fuerza de trabajo, gana menos que el salario mínimo. Y entonces uno se pregunta, ¿y entonces? Si lo que estamos haciendo es intentar que la gente que trabaje recupere el poder adquisitivo de sus ingresos, pues resulta que la mayor parte de las personas que tienen un ingreso no dependen de si el salario mínimo crece o no crece, porque su fuente de relación con el trabajo no tiene que ver con el salario. Y entonces estamos aplicando unas medidas que no cubren las necesidades de la mayor parte de la población trabajadora. Si esto lo miramos desde la perspectiva de género, peor aún.
porque en ese mundo de ingresos no laborales, yo creo que el porcentaje de mujeres es altísimo. Y la pertinencia de la política pública, en este caso económica, empieza a perder eficacia, porque con un decreto que se firma siempre por estas épocas, más dentro de unas semanas, no estamos mejorando el nivel de vida de la población. Otro caso que tiene que ver con las estadísticas es otras formas de medir el salario. El salario real, que es ese nominal, pero no el mínimo, sino toda forma de salario nominal, de acuerdo al índice de precios. Por allá tenemos otra reunión. El salario real es una medida más eficaz para saber qué está pasando con el nivel de vida de las colombianas y los colombianos, pero tiene que ver con el nivel de inflación que existe en un país y sobre todo con los elementos que son necesarios en la canasta básica de una persona asalariada y que suben de precio. Hablábamos en alguna reunión aquí mismo, por ejemplo, el precio de la carne, el precio de la electricidad, el precio de los arriendos, el precio de la comida en general, el precio del transporte, son temas claves en la canasta familiar de una persona que trabaja y que hoy, por ejemplo, estadísticamente están por encima sus crecimientos de precios que el promedio, es decir, es lo que está jalonando la inflación. Y aquí habría que ver, porque hemos leído que la inflación ha crecido en Colombia por la inflación internacional, ¿qué papel juegan los bienes importados en este tipo de productos? En unos, indudable, fertilizantes, por ejemplo, determina el maíz importado, determina el precio del cerdo, el precio de la gallina, el precio de los huevos, en parte. Pero en otros no hay respuesta, por ahí no podemos encontrar el por qué está subiendo sus precios, como el precio de la carne, que no tiene un gran componente en su producción de productos importados, o el de la electricidad. Y entonces aquí donde se va generando una especulación con la excusa de la inflación que destruye el valor real del salario. Y a la ministra de Trabajo le voy a pedir especial atención en esto, porque una central obrera, por ejemplo, puede pegarse en la lucha por el salario mínimo y no está incidiendo en el nivel real de vida de la gente que trabaja. Uno, porque mucha no está bajo la relación salarial; otra, porque de nada sirve crecer un 10, un 15% si su canasta familiar crece más. Lo que está es bajando el salario. Y se trata es que crezca el nivel de vida de las personas, no que disminuya. No solamente vigilar este tema, sino controlarlo. Y se ha vuelto un tema, digamos, de mis reuniones. Bueno, ¿cómo hacemos para que el precio de la carne baje y no sea especulativo? El desarrollo no tiene que ver con el Ministerio de Trabajo, no está en Hacienda la forma. Lo vamos encontrando por allá en algo muy escondidito que se llama INVIMA, que resulta que se ha dedicado a través de los tiempos recientes, por fenómenos de cooptación y de intereses particulares, a generar una serie de normatividades que concentran el capital en Colombia, como sucede con la producción de medicinas, como procede con cualquier producto que se quiera hacer, muchos hechos por mujeres, cualquier arepa que se quiera hacer, pasa por unas normas que ya va impidiendo que el pequeño productor o productora de esas mercancías pueda hacerlo.
y salen del mercado, y el mercado va concentrándose en unos pocos. Tal tema se ve en muchos aspectos y genera un control de pequeños, ya no de pequeños, de oligopolios con un pequeño número de integrantes sobre los precios del mercado y determinan la pérdida del salario real. Otro, y no voy a aburrirlos más con estas otras estadísticas, es el salario relativo, que a mí me parece la principal y donde las centrales obreras deberían hacer el gran esfuerzo. Porque el salario relativo es del ingreso total que hay en el país, que es una forma de medir la economía, qué porcentaje va a las personas asalariadas y qué porcentaje va a los dueños del capital. Si en los años va creciendo el porcentaje de los dueños del capital y va bajando los salarios, que es lo que está sucediendo en los últimos 20 o 30 años en el mundo, lo que está es perdiendo la fuerza laboral poder, y dentro de eso es la mujer. Lo que se está es construyendo una sociedad desigual. Lo que está sucediendo es que las ganancias de productividad y de crecimiento de la riqueza no va a la población más vulnerable, sino que se queda en una élite arriba. Y nuestra propuesta, por ejemplo, es construir igualdad social. Luego, el DANE debe medir todo eso, para que sepamos cómo vamos, qué sacamos si elevamos el salario mínimo, si el salario relativo disminuye en la sociedad, es decir, cada vez la riqueza se concentra en personas que son dueñas de los medios de producción, de los bancos, etcétera, pero no dueña de la fuerza de trabajo. Aquellos y aquellas van perdiendo poder dentro de la sociedad colombiana y por tanto la mujer. Y no sigo por estos temas, ahora me voy hacia el concreto de la reunión, porque dentro del mundo del salario entonces tenemos otras estadísticas relativamente perdidas, como el de la mujer y el hombre. La desigualdad social que se mide también en términos de discriminación por razones de género, opción sexual o étnicas u otras por el estilo. En campaña encontramos, lo propusimos, que el Estado debe hacer algo por disminuir la desigualdad social frente al salario entre la mujer y el hombre. Que haya un diferencial que ya la ministra mostró aquí en las estadísticas, que casi llega al 30%, en donde al trabajo igual a la mujer se le entrega un salario 30% por debajo del que se le entrega a un hombre. Esta es una generación de desigualdad indudable en la sociedad, en un mundo específico, que yo pediría se ampliase hacia el mundo no salarial. Ahí es más difícil, más complejo, porque entonces una vendedora ambulante que no le paga un patrón y vive de lo que vende ahí, de la ganancia, y está por debajo del salario mínimo, su ingreso promedio, ¿cómo puede mejorar su condición de vida? Y aquí entonces el tema no es con solo inspectores de trabajo, es con unas políticas públicas diferentes que, por ejemplo, le abran el crédito a la mujer, ¿cierto? Para poder empoderar la economía popular, por ejemplo. O en el caso rural, la mujer campesina, el título de propiedad o la titulación que se entrega por parte del Estado en políticas como la reforma agraria, ¿se le entrega al hombre o a la mujer? Entonces resulta que en nuestras estadísticas más del 60% se le entrega al hombre. Estamos discriminando a la mujer en una política tan avanzada progresistamente como hacer una reforma agraria. Hemos descubierto que el problema está en la norma, en la ley, que no generó una discriminación positiva para la mujer.
o en otros temas. Aquí voy a mencionar el caso de Diana Navarro. Diana Navarro, mujer trans afro, discriminada por ser afro, discriminada por ser trans, discriminada por ser mujer, porque una trans se considera mujer, abogada, recuerdo que era, y fue la primera que ingresó en una dirección nacional de un partido político, el Polo Democrático, elegida ahí por los sistemas que teníamos en ese partido. Una dirigente indudable, y murió porque no tuvo un tratamiento contra el VIH, por su falta de ingresos, porque ni su propio partido se dio cuenta de lo que estaba pasando con ella. Trabajó en Bogotá Humana y yo no me di cuenta de lo que estaba pasando con ella, solo después. La habían dejado abandonada en condiciones allá en el barrio Santa Fe, sin ingresos de ningún tipo. Y su vida, que la había dedicado a defender a las mujeres trans, ni siquiera tuvo de las mujeres trans que hoy trabajan una solidaridad. El simple hecho de haber sabido hubiera podido corregirse la ausencia de un tratamiento que hoy existe. Y murió. Entonces, estas son las discriminaciones. Llevan a eso, digamos. Aquí entonces comenzamos un programa que vamos a evaluar ya en su tiempo debido. Va a crecer, no son solo 50, van a ser centenares de mujeres, quizás miles, de mujeres capacitadas para auscultar en el mundo de la economía informal y formal las desigualdades laborales de la mujer. No solo auscultar y detectarlas, sino controlarlas con los instrumentos que tenemos, legales, que si hay que construir otras, pues la ley hay que reformarla. De la experiencia de ustedes va a surgir esas necesidades de la sociedad. En campaña habíamos dicho que una de las políticas fundamentales para lograr la igualdad y la no discriminación de la mujer iba a ser esta transformación del Ministerio del Trabajo. Sabía que existía la figura del inspector, me imaginé que eran hombres. Y a la ministra entonces le dije, usémosla en función de una de las luchas por la igualdad. Y empezamos. Ustedes van a detectar allí lideresas, que yo creo que es importante, al cabo ya de un tiempo, que podamos empoderar mucho las lideresas del mundo del trabajo. Van a encontrar falta de organización. La organización tradicional del trabajador y de la trabajadora es el sindicato. Hoy venido a menos. Esa es toda una discusión del por qué. Pero las asociaciones de trabajadores y trabajadoras me parece fundamental generarlas. Se pensaron en el mundo europeo y norteamericano, en la sociedad industrial, para defender al trabajador del empleador, es decir, del capitalista. Pero en un mundo como el nuestro, deberían tener una adaptación, porque si la mayoría de las personas tienen un ingreso que no deriva de un empleador, la Asociación de Trabajadores y Trabajadoras debe incluir esas nuevas formas y por tanto otro tipo de luchas, que ya no son solo el salario mínimo, sino, como decía al principio, también la gran lucha nacional por un salario relativo cada vez mayor. Qué importante sería esa lucha, por ejemplo. Es decir, que creciera del ingreso y la riqueza nacional una parte cada vez mayor para la población trabajadora que para la población que vive de las rentas del capital y que es una minoría en la sociedad. Este tema tiene que ser seguido por otra ministra, y es en las estadísticas del PIB, cómo se reconoce el trabajo de la mujer.
En el PIB solo se valora lo que se vende en el mercado. Es una medida burguesa de la economía. Lo que no es mercantil no existe como riqueza. Y resulta que mucho de la riqueza no es mercantil. Por ejemplo, el trabajo de la mujer en el hogar. Y entonces, ¿por qué eso no se reconoce en el valor de la economía? El DANE debería tenernos unas estadísticas donde se reconozca el valor que representa para la economía el trabajo femenino en el hogar, por ejemplo, entre otros. Es decir, que el PIB debe funcionar como una valoración económica que no es solamente la mercantil. En el PIB también debe haber una diferenciación entre la economía productiva y lo que no es productivo. Porque entonces estamos midiendo como riqueza lo que apenas es una transferencia de riqueza. Por ejemplo, lo que sucede en los bancos. El que crezca el dinero en los bancos o las utilidades bancarias no es generación de riqueza. El banco tiene una función en la economía, pero no genera riqueza. Cuando trastocamos esas estadísticas así, creamos una ilusión económica que no existe. Muchísimas veces estamos pensando que crece la economía porque crecen las transferencias. Si solo crecen las transferencias y no crece la producción, está pasando algo que está chupando la riqueza de la sociedad y no está generando riqueza. Pero no los aburro más con estas disquisiciones económicas. Entonces, ahora entran ustedes aquí a trabajar, mujeres. Esto va a ser interesante. En 6 meses hacemos la primera valoración, ya el año entrante, y miramos cómo crece esta fuerza del Estado, compuesta de mujeres, en pos de la igualdad de la mujer. Así que las felicito, muy amables, y fuerza. Gracias. Muchas gracias al señor presidente. Muy bien, de esta manera estamos dando por finalizado este importante acto de lanzamiento del Grupo Élite de Inspección Laboral para la Equidad de Género. Una feliz tarde para todos y para todas.